Continuando con el tema 1.05 herramientas de apoyos en familia, tenemos como primer parte las plantillas de familia. Si nos vamos a nuestro homepage dentro de Revit 2020, podemos ver aquí que podemos irnos a poder generar una nueva familia. Al darle clic en generar una nueva familia, nos va a abrir una nueva ventana en donde vamos a poder seleccionar diferentes plantillas para las familias. Por ejemplo, si me voy un poco más atrás, podemos ver que tenemos la carpeta de plantillas de familia. Dependiendo de la forma de instalación, vamos a tener diferentes subcarpetas que nos van a poder permitir elegir, que nos van a permitir cómo seleccionar nuestras plantillas. Lo recomendable siempre es poder utilizar la plantilla de la categoría a la que vamos a modelar. Por ejemplo, si vamos a generar una columna estructural, tendríamos que utilizar una plantilla de columna estructural. Al abrirla, vamos a tener parámetros preestablecidos, parámetros que son built-in, que nos van a permitir poder facilitar la creación de dicha familia.